Buenas tardes, Gustavo Mancilla les saluda desde la ciudad de Minneapolis. Este es nuestro breve informativo hoy, día jueves 26 de febrero. Comenzamos. Bienvenidos amigos, mucha información como siempre. Y el día de ayer, para comenzar este segmento informativo, una manifestación se llevó a cabo justo afuera de Hennepin Healthcare, donde trabajadores del sistema de salud sindicalizados, algunos sí, algunos no, establecieron algunos temas y prioridades que están afectando no únicamente a la comunidad médica de ese centro, sino a la comunidad en general. En medio de despidos, porque este centro médico ha anunciado despidos, ha anunciado una cierta crisis financiera, en medio de todo esto, trabajadores de salud exigen financiación para Medicaid, para el programa Medicaid y no para el ICE. Exigen a funcionarios electos federales que financien completamente Medicaid en lugar de expandir la financiación para el Servicio de Aduanas e Inmigración, el famoso ICE. Todo esto mientras se ha anunciado que 100 personas podrían ser despedidas de Hennepin Healthcare debido a una crisis financiera. Se argumenta que tanto la crisis de falta de fondos para Medicaid como la presencia o el reforzamiento de esta forma de las leyes migratorias, especialmente en Minnesota, están estrechamente relacionados. Los oradores en esta reunión enfatizaron que la falta crónica de fondos de Medicaid ha dejado a los hospitales de la red de seguridad social en una situación de vulnerabilidad financiera. Incluso mientras las propuestas federales para la aplicación de la ley migratoria siguen aumentando. Trabajadores también expresaron su preocupación por la continua presencia del ICE dentro del hospital, argumentando que actividades de control en los centros de salud socavan la confianza de los pacientes y la seguridad de la comunidad. Más fondos piden para los programas de salud, más seguridad, menos presión para las comunidades con estos, más bien sin estos operativos federales. Toda la información, más detalles sobre esta conferencia en el minnesotadehoy.com. Y hablando de Medicaid, ayer por la tarde se anunció en un tipo de conferencia de prensa con el vicepresidente Vance y este señor doctor de la televisión, el señor Oz, el doctor Oz, famoso también, anunciaron el paro de pagos al programa Medicaid dentro del estado de Minnesota. Básicamente no estarán enviando los pagos federales, el dinero federal, hacia Minnesota y básicamente están pidiendo, como dicen por ahí, que se pongan las pilas y que arreglen el problema de fraude que se ha detectado según las autoridades federales aquí en el estado. En general, el anuncio de este paro de pagos a Minnesota en programas Medicaid fue realizado ayer por el vicepresidente J.D. Vance, quien explicó que la medida forma parte de una estrategia impulsada por la administración del presidente para reforzar los controles y combatir irregularidades en el uso de recursos públicos. El debate se produce en un contexto político marcado por las crecientes tensiones entre el gobierno federal y varios estados, particularmente demócratas. Continuando con la información, se presentó un poco más de detalles, sin embargo, no fue tan clara la información en cuanto al operativo que se realizó el día de ayer y los arrestos mencionados por autoridades policiales. Casi todas las agencias policiales que se encuentran en esta jurisdicción participaron, con excepción de las autoridades federales del ICE. Pero sí, el FBI participó y estableció una conferencia de prensa el día de ayer sobre este tema. Agentes federales arrestaron a 12 personas vinculadas a la organización conocida como Family Mob durante un amplio operativo contra el narcotráfico en Minneapolis, donde además se incautaron aproximadamente
3.5 millones de dosis letales del fentanilo. 3.5 millones de dosis letales del fentanilo, según se informó por parte de estas autoridades. Varios de los detenidos enfrentan cargos federales por conspiración y posesión con intención de distribuir sustancias controladas. Un informe y una conferencia de prensa el día de ayer por parte de estas agencias. Más información, más detalles en el minnesotadehoy.com. Un artículo que nos enviaron también hace algunos días y en próxima celebración del mes de prevención de las apuestas, del famoso gambling. Un artículo indica que detrás de cada número hay una historia. Se habla de las apuestas, esta compulsión, esta tendencia de muchas personas a seguir apostando, a tener esa emoción y al grado de que es como un vicio, tipo el alcoholismo, ¿no? Cada marzo, el Consejo Nacional sobre el Juego Problemático reconoce el mes de la concientización sobre el juego problemático, el PGAM, por sus siglas en inglés, una oportunidad para crear conciencia sobre el juego problemático y promover servicios de prevención, tratamiento y recuperación. El tema de este año es Cada historia importa. Entonces, este artículo nos presenta algunos ejemplos de cómo las personas se han envuelto dentro de este panorama de las apuestas y cuáles han sido esas consecuencias. También, por supuesto, nos presenta un tipo de respuesta a ello, ¿no? Este número 1-800-333-4673, HOPE, un teléfono que está disponible para todos ustedes. Se habla de la historia de Tim, de Jim, de Cecilia, de Dick y de Lori. Aunque cada una de esas historias es única, a menudo tienen mucho en común. Se ha descubierto que muchos de los jugadores en recuperación tienen algunas características como una gran victoria al principio de sus vidas, que crea una euforia que persiguen a través de los años. Su juego a menudo ocurre junto con otras de las condiciones de salud mental. Por ejemplo, un adicto al juego también puede experimentar abuso de sustancias como el alcohol. También un jugador puede tomarlo como una situación de escape, escapar de sus problemas, enfocarse o refugiarse en las apuestas. El problema es que estas apuestas ya no únicamente están en los casinos o en ciertos lugares como por ejemplo el hipódromo, no sé si se podría mencionar ello. Ahora las apuestas llegan a estos lugares. Ahora las apuestas o las casas de apuestas hacen convenios con organizaciones deportivas y es un poquito incongruente, ¿no? Por un lado, las autoridades de gobierno están tratando de prevenir, controlar que esta situación crezca y por otro lado se están presentando favores o licencias o acuerdos para promoverlo aún más. Muy interesante todo esto. Bueno, el artículo, por supuesto, se encuentra en el minnesotadehoy.com y lo invitamos a leerlo. También tenemos un par de pequeños mensajes que nos han proporcionado por parte del Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, donde usted puede encontrar solución si sufre o si alguno de sus friends, de sus amigos o familiares sufre de este problema. Bueno, en otra cuestión de salud, la importancia del sueño para los habitantes de Minnesota estresados. La importancia del sueño. Qué importante es dormir por lo menos 6 horas. 8 horas, yo creo. Bueno, las noches de insomnio pueden ser comunes para los minnesotanos profundamente afectados por las medidas restrictivas federales contra la inmigración. Básicamente, las noches de insomnio pueden ser ahora dentro de nuestra comunidad causadas por toda esta actividad federal y la posibilidad de caer en ciertas situaciones que puedan afectar nuestra libertad.
A medida que los hogares y los dueños de negocios se preparan para la recuperación, se les insta a reaclimatar sus horarios de sueño. La falta de sueño aumentará nuestra incapacidad de concentración y el ser eficientes en lo que hacemos, dice este estudio presentado de alguna forma por la Asociación Americana del Corazón. Mucha información, recomendaciones y muchos datos interesantes para ustedes, por supuesto, en el minnesotadehoy.com. Ahora, hablamos el día de ayer sobre este mensaje del presidente de la nación, el estado del estado, el estado de la unión, pero algunas organizaciones en su réplica, horas después, un día después, critican el discurso del presidente Trump por ignorar a las familias trabajadoras y a los inmigrantes. Diversos grupos acusaron este miércoles al presidente de alejarse de la realidad que viven millones de familias durante su discurso del Estado de la Unión, debido al alto costo de la vida, y criticaron además sus ataques contra inmigrantes y el sistema electoral. Minnesota fue nombrado en algunos ataques, en algunas formas de describir a la comunidad, en especial la comunidad somalí de Minnesota. Algunos líderes criticaron las escabrosas descripciones de los inmigrantes como criminales, los ataques raciales contra los piratas somalíes y las descaradas mentiras, dice un señor de apellido Cárdenas, sobre el voto 2024. Cárdenas dice: en lugar de dirigirse a la mayoría de los estadounidenses, Trump asusó a su cada vez menos partidarios e ignoró las prioridades y preferencias claras de la mayoría, apuntó. Interesante fue el mensaje del presidente con, como siempre, los republicanos de un lado, los demócratas del otro, y sobre el límite a veces en unas situaciones, mensajes o presentaciones de personas que claramente había un mensaje positivo, y por cuestiones partidarias y por cuestiones de un enojo ya arraigado, ya juntado, el lado demócrata no celebró positivamente eso. Por otra parte, el lado republicano muy enorgullecido, muy enaltecido por todo esto que está sucediendo y por su intención de, como dicen ellos, atacar a los delincuentes inmigrantes, ¿no? Sin darse cuenta que también están atacando a muchas otras personas. Entonces, un país dividido entre dos posturas totalmente opuestas, diferentes, donde cada uno de ellos cree y piensa y tiene la convicción de tener la razón. Estados Unidos 2026. Bueno, el Minnesota de hoy, como siempre, con mucha información, y también tenemos información sobre salud y las vacunas, que también es un problema o un tipo de disyuntiva que se tiene con las recomendaciones del CDC siendo modificadas a nivel federal y las recomendaciones a nivel local, estatal, siendo o siguiendo cierta línea. 15 estados demócratas impugnan las recomendaciones de Estados Unidos federales sobre vacunación infantil. Un grupo de 15 estados encabezados por California y Arizona buscan revocar las recomendaciones de vacunación infantil impuestas por el presidente, al calificarlas como una amenaza para la salud pública. Toda la información en el minnesotadehoy.com. Los estados también han advertido que en la demanda que las recomendaciones federales obligarán a los gobiernos estatales a invertir más fondos para prevenir brotes, problemas de dinero, problemas de holding, ¿cómo se dice holding? De detención de dinero destinado a buenas causas, a causas relacionadas con la salud de la población. Interesantes tiempos en Minnesota, por supuesto, pero también a través de todo el país.
Le invito a estar siempre conectados con nuestro sitio web, elminnesotadehoy.com, aparte de estas noticias de corte local y con su dosis de interacción federal. También tenemos deportes, tenemos cuestiones de estilo de vida. La victoria del equipo mexicano ayer 4-0 me parece en contra, en nuestro reportaje dice, de la humilde Islandia. Yo también vi un parte del juego y la verdad que bastante fácil, bastante sospechosa la participación de Islandia con jugadores prácticamente amateurs, parecía una cascarita, y por ello es que el equipo mexicano brilló. Ojalá y a lo mejor podría ser el inicio de una muy buena racha para el equipo mexicano. Tal vez ese tipo de sparrings a veces sirven para soltarse un poco y saber que se pueden conectar los puntos. Así que se acerca el Mundial, muy pronto vamos a estar platicando, esperemos, con nuestro amigo Giancarlo Salinas, especialista en el deporte, y el fútbol, por supuesto, no es la excepción. Síganos en el minnesotadehoy.com, siempre con nuestras noticias por la mañana, por la tarde, con este podcast dentro de nuestro sitio web, en el móvil, en su desktop, en el radio, en la radio comunitaria local. Nos vamos, hoy es 26 de febrero, hoy es día jueves. Celebramos que sea jueves y celebramos más que usted haya estado con nosotros. Les saluda Gustavo Mancilla, buenas tardes.